Ya, lo vamos a hacer con más calma. Denme un minutito, por favor. ¿Dónde está? Ya estamos. ¿Se visualiza mi pantalla? Sí se logra ver su pantalla, doctorita. Ok. Entonces, en la entropía endolinfática, lo que existe es una hiperproducción de endolinfa de características bioquímicas normales por aumento de producción del segmento arterial a nivel de la estría vascular. ¿Recuerdan lo que eran los espacios de la cóclea? ¿No? Teníamos 3 espacios. A ver, aquí vamos a buscar una imagen. Un minuto. ¿Se visualiza mi pantalla? Sí se ve, doctorita. Ya, entonces en ese pequeño dibujito, aquí se encuentra la estría vascular. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por aumento de producción de líquido endolinfático a nivel de la estría vascular, es que se va a producir un aumento de estos líquidos de endolinfa. De endolinfa que tiene las mismas características iónicas que corresponden a lo que es el líquido endolinfático. Entonces, esta endolinfa aumentada va a hacer que aumente la presión que transcurre por este espacio hacia el saco endolinfático. Está más o menos a este nivel. Vamos a buscar una imagen del saco endolinfático. Entonces, los líquidos endolinfáticos van a transcurrir de la cóclea, evidentemente, por el conducto hacia lo que es el sáculo y
evidentemente ahí van a ser transmitidos hacia el saco endolinfático, donde se produce la reabsorción de este líquido endolinfático, ya que va a mantener en constante equilibrio el nivel de endolinfa que es contenido en este espacio. Si evidentemente existe una mayor producción de endolinfa por la estría vascular, entonces vamos a tener que va a sobrepasar eh, la capacidad de este ducto y nos va a determinar que existe evidentemente una alteración de líquidos hacia el espacio perilinfático. Entonces, ese aumento de presión se conoce como lo que es el hidrops endolinfático, ¿no? Porque lamentablemente el saco no puede reabsorber todo lo que se está produciendo y al no reabsorber toda la endolinfa, entonces va a producir una alteración del equilibrio entre lo que es la endolinfa y la perilinfa. Esa hipertensión en la endolinfa va a comprimir al órgano de Corti, ¿no? Y va a disminuir el potencial endococlear por alteración de los canales de potasio y calcio, y eso va a generar una ruptura a nivel de la membrana de Reisner, que es esta de acá. Entonces, esa ruptura va a generar que haya un pasaje de sodio de la endolinfa y de potasio de la perilinfa, lo que va a alterar la despolarización del polio apical de las células ciliadas y por lo tanto va a irritar las terminaciones nerviosas del nervio vestibular. Entonces, el aumento de los líquidos endolinfáticos va a producir evidentemente lesión a nivel del conducto endococlear con una alteración consecuente de los espacios peri y endolinfáticos, ¿no? Y esto puede deberse que o hay un aumento a nivel de la estría vascular o resulta que hay una disminución del, de este sistema ductal, ¿no? Lo que genera que no hay una reabsorción adecuada, o puede ser que sea un ducto estrecho desde el nacimiento, o que por algún proceso inflamatorio infeccioso se haya disminuido su lumen. Entonces, se habla que también en otros trastornos como las hiperlipidemias, ¿no? Que generalmente nosotros estamos acostumbrados a consumir bastantes cerdo, ¿no? Queso que abunda en la zona, ¿no? Y bastantes frituras, entonces vamos a generar que haya una alteración también de estos líquidos, así como en el hipotiroidismo, que también va a haber un déficit de absorción, o en casos como en la sífilis congénita, que también va, o la latente, que también va a producir destrucción de muchas áreas, en la diabetes, que también hay una vasculitis, y en problemas de alergia, nos van a generar entonces problemas de crisis de vértigo, ¿no? Con, en el caso del hidros, nos van a generar una hipoacusia perceptiva, que evidentemente puede mejorar, pero generalmente va a disminuir progresivamente la audición. El paciente nos va a manifestar acúfenos, ¿no? Puede concurrir con periodos sin síntomas y generalmente cuando va a venir una crisis
va a tener un aura, ¿no? Una sensación de que el oído está tapado y que se intensifique la acúfeno. Entonces, en ese momento, bueno, los otorrinos tendremos que hacer uso de los diapasones, ¿no? Y hacer las pruebas de Rine, que es positiva, de Weber, que lateraliza normalmente al lado sano. Los pacientes nos pueden referir que sienten dolor al escuchar los sonidos, que es la algiacusia, o que sienten que su voz retumba dentro de su cabeza, ¿no? Entonces vamos a hacer una audiometría para ver cómo están esos niveles de audición y una logoaudiometría para ver el nivel de comprensión del lenguaje. Entonces, en relación a la enfermedad de Meniere, se habla que existe una alteración o retención de líquidos en el espacio endolinfático, por eso se habla de ciertos criterios, ¿no? De una enfermedad cierta, cuando evidentemente hay una confirmación histológica. Bueno, eso generalmente lo hacemos cuando el paciente ha fallecido, porque no vamos a sacar tejido para hacer pues el estudio, ¿no? Una enfermedad definitiva, una enfermedad probable y una enfermedad posible. Entonces, la enfermedad de Meniere también le conocen como hidrops laberíntico, ¿no? Por este aumento de la no reabsorción de tejido de líquidos endolinfáticos. Entonces, generalmente se habla de una enfermedad definitiva cuando hay 2 o más episodios de vértigo que inician de pronto de más de 20 minutos, ¿no? Y que cuando se le hace una audiometría, vemos que hay una disminución en la audición, sobre todo en los tonos graves. Ya hemos visto audiometrías, entonces recordamos, ¿no? A la izquierda están los tonos graves y a la derecha los tonos agudos. Entonces hay una caída al lado izquierdo, ¿no? Cuando estamos mirando de frente la audiometría. Y los pacientes que nos refieren, pues, la presencia de acúfeno y de sensación de oído tapado en ese momento. Y cuando se han excluido otras causas. Y la enfermedad probable es cuando el paciente refiere un único episodio de vértigo con una hipoacusia que se encontró en una sola audiometría, cuando tiene presencia de acúfenos, ¿no? Y la sensación de que el oído está tapado. Y una enfermedad posible de Meniere cuando el vértigo se presenta episódicamente, pero no cursa con disminución en la audición, ¿no? O con desequilibrio sin crisis donde se han excluido otras causas. Pues las pruebas complementarias para este tipo de vértigo siempre van a ser la audiometría, que como habíamos mencionado nos va a dar una hipoacusia de percepción, o sea, una caída en la audición tanto de la vía aérea como de la vía ósea, que presenta una caída hacia el lado izquierdo en graves en sus comienzos y que posteriormente, cuando se hacen ciertas pruebas como el test de glicerol, entonces se hace una audiometría basal antes de darle glicerol al paciente, ¿no? En el que vamos a mostrar la caída en graves, pero luego de la aplicación del glicerol, como el glicerol va a llevar líquidos hacia fuera de estos tejidos, entonces nos va a presentar que la audición mejora, ¿no? Que sube su audición. Por eso se habla de una audiometría fluctuante, ¿no? Porque varía de un nivel a otro nivel y evidentemente se habla de un estrechamiento en el campo auditivo, porque en la logoaudiometría tenemos primero una curva aquí abajo y cuando hacemos el examen ya con la administración de glicerol, evidentemente va a aumentar, va a mejorar la audición del paciente. Ahora, puede haber evidentemente disconfort en la audición por aumento de la resistencia de la cadena o por aumento en las presiones en el oído interno, ¿no? Entonces ahí va a ser importante hacer una prueba de diapasones para ver si es un problema neurosensorial, confirmados por las pruebas de Weber y de Rines. Recuerdan, ¿no? La prueba de Weber
es la que poníamos el diapasón sobre la cabeza del paciente y el paciente nos indicaba si lo escuchaba en la línea media o lo escuchaba al lado derecho o al lado izquierdo, ¿no? Pero lo normal es que escuchen la línea media. Y la prueba de RIN es que ponemos el diapasón por delante del pabellón auricular y lo apoyamos luego en la mastoides, entonces siempre va a escuchar mejor cuando está por delante del pabellón auricular porque nos indica que hay una buena transmisión a través de la vía aérea, que es el conducto auditivo externo, y es menor la audición por vía ósea, que es cuando apoyamos en la mastoides. Y normalmente la logoaudiometría va a coincidir que los umbrales audiométricos siempre van a llegar al 100%, pero a estos pacientes presentan una mala discriminación por distorsión de los sonidos, ¿no? Entonces si nosotros les decimos pala, mala, sala, ellos van a escuchar sala, 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 o sea, no van a comprender lo que se les está diciendo. Y se hacen otros estudios, que es la nistagmografía, que es el estudio del nistagmus en el ataque agudo, ¿no? Que nos va a dar una gráfica que no es muy intenso durante las crisis, ¿no? Y evidentemente es el oído, se va a ver que bate hacia el oído afectado, ¿no? En un periodo inicial, que es el irritativo, y generalmente bate al oído sano cuando hay un periodo de calma. Y entre los ataques vamos a tener pues periodos de calma, sin mareos, sin nistagmus, ¿no? Con disminución en la audición, y cuando se haga una prueba calórica, que es introducir líquido por el conducto auditivo externo, se va a evidenciar que hay una disminución en la respuesta vestibular. Entonces se habla de una respuesta calórica disminuida y una preponderancia direccional por hiperexcitabilidad al lado enfermo en un periodo prevertiginoso. Entonces, en la subsiguiente clase vamos a ver algunos estudios de nistagmus. Nos vamos a conectar con unos enlaces para poder ver. Entonces, el test de glicerol nos va a determinar una hipoacusia fluctuante por un efecto diurético, ¿no? Y bueno, va a estar contraindicado en problemas con pacientes con diabetes, con enfermedad cardíaca, renal o hepática, y se prepara al paciente indicándole no consumir diuréticos por 2 semanas previas, no alcohol las 24 horas previas al examen y un ayuno de 12 horas, ¿no? Entonces, los efectos colaterales de este examen es que haya cefalea, mareos, náuseas, vómitos, sed, diuresis y diarrea. Entonces, se administra glicerol a 1.12 cc por kilogramo de peso en una sola toma, ¿no? Y por lo tanto vamos a tener una sangre hipertónica, lo que va a generar que se deshidrate el oído interno. Entonces, se hace una audiometría basal, por decir 8 de la mañana, y a las 2 o 3 horas de la ingesta vamos a evaluar que la audición mejoró por lo menos 10 decibeles, o sea, subió un cuadradito, y el paciente nos va a referir que su acúfeno disminuyó y que también disminuyó la sensación de presión o de plenitud en el oído. Entonces, hay circunstancias donde puede haber periodos de calma vestibular, ¿no? Aunque se cursan con acúfeno y hipoacusia. Los mareos y las náuseas y vómitos están disminuidos, ¿no? Y en estos pacientes vamos a pensar en el diagnóstico de hidropesía laberíntica. Y en las crisis, generalmente el vértigo se acompaña pues de toda la sintomatología, ¿no? De náuseas, mareos, vómitos. El paciente no puede caminar, ¿no? Solo. Y ahí lo que hacemos es el test del glicerol, que nos va a confirmar el diagnóstico. Tenemos que pensar en un diagnóstico diferencial con problemas vestibulares unilaterales, periféricos que sean agudos, con el vértigo posicional paroxístico benigno, con la neuritis vestibular y con el vértigo asociado a migraña, así como con la fístula perilinfática.
Entonces, los ataques de vértigo con síntomas cocleares como hipoacusia, acúfenos, plenitud óptica, durante los meses y con crisis muy frecuentes, luego van a hacer que las crisis se reduzcan espontáneamente y pueden desaparecer. La disminución de la audición puede dejar de fluctuar y más bien los acúfenos se hacen permanentes. En muchos pacientes comienzan en un solo oído, pero luego de 10 a 20 años estos problemas se hacen bilaterales en el 30 a 60% de los casos. Entonces, en la enfermedad de Meniere persistente, la frecuencia de los ataques aumenta con el tiempo, volviéndose, claro, cada vez más breves, menos severos y con menos horas. Y el cambio patológico es que el oído interno cursa con una hidropesía endolinfática. Esta hipertensión de la endolinfa, como ya habíamos mencionado, va a comprimir el órgano de Corti, lo que da la sensación de que tuviera el oído tapado, ¿no? Hay inconfort o disconfort en la audición y en la audiometría hay una respuesta que se llama reclutamiento. También aquí se va a producir una disminución del potencial endococlear por alteración de los canales para los cationes de potasio y calcio, lo que va a generar la hipoacusia. Va a haber ruptura de la membrana de Reisner, permitiendo el pasaje de sodio a la endolinfa y de potasio a la perilinfa, lo que causa una desvalorización del polo apical de las células ciliadas y la irritación de las terminales nerviosas perilinfáticas del nervio vestibular. Entonces, ¿qué problemitas nos trae, por ejemplo, las hiperlipidemias? Desde que existe retención de líquidos, por lo tanto va a aumentar la presión endolinfática. En el hipotiroidismo también vamos a tener retención de líquidos, al igual que en la sífilis, en la diabetes y en problemas de alergias, ¿no? Entonces, en el ataque agudo podemos dar sedantes laberínticos, como la clorpenacina. Podemos ayudarnos con vasodilatadores como la histamina, la beta-histidina, ¿no? O también en el caso de la enfermedad de Meniere va muy bien el uso de hidroclortiazida, 25 miligramos cada 8 horas inicialmente y después solamente vamos a utilizar 25 miligramos en la mañana o en el desayuno. Para crisis no tan intensas, obviamente los pacientes andan muy preocupados, andan agobiados, entonces podemos utilizar clonazepam, diazepam para mejorar la ansiedad de ellos, ¿no? Y bueno, también se pueden utilizar otro tipo de sedantes antivertiginosos, ¿no? Como el dimeidrinato. Lo único malo es que van a retardar la compensación y habituación central, porque obviamente el laberinto del otro lado va a tratar de compensar, así como cuando se retira un riñón y el otro riñón empieza a trabajar el doble, igualmente el laberinto del lado contralateral va a preocuparse de hacer una compensación del equilibrio y eso va a mandar una información al cerebro para que exista una habituación central. Se pueden usar también barbitúricos, sedantes como el doperidor, tranquilizantes, ansiolíticos como el diazepam, lorazepam, alcaloides como la atropina, la escopolamina, ¿no? Antihistamínicos como la difenhidramina o el dimenhidrinato, que es lo más frecuente y lo que van a tener ustedes en la emergencia. Entonces, al paciente le vamos a recomendar que se acueste sobre una superficie firme, con los ojos abiertos y bien fijos, no beber líquidos, levantarse lentamente, ¿no? Generalmente vamos a decir que del decúbito dorsal, coja el decúbito lateral, del decúbito lateral trate de sentarse y de sentarse recién se para, ¿no? O sea, levantarse lentamente.
Y si se siente cansado, le vamos a recomendar pues que descanse, ¿no? Que necesita dormir. Generalmente a estos pacientes les ponemos unos tapaojos como los que se usan en los aviones, ¿no? Para que puedan descansar y las luces no los molesten, ¿no? Y si tienen la presencia de náuseas y vómitos, vamos a indicar antieméticos. Entonces podemos utilizar como diuréticos como la hidroclorotiazida, la milorida, la cetazolamida, ¿no? Y sedantes como el clonazepam, el orazepam, el diazepam, el meclizine. Y como bloqueadores de los canales de calcio, vamos a utilizar el verapamilo, la flunarizina, la levetiracetam, ¿no? Podemos ayudarnos con antiinflamatorios esteroideos como la dexametasona, la prednisona y, bueno, en algunos casos con inmunosupresores como el metotrexate y otros esteroides. Generalmente a estos pacientitos les vamos a recomendar que evidentemente su cantidad de consumo de sal se disminuya, ¿no? Así como también el azúcar. Vamos a recomendar que no consuma café ni alcohol, porque evidentemente el café va a ser un estimulante. Y en la dieta vamos a indicar que distribuya los líquidos y alimentos en el día. Evite comer alimentos que contengan altos niveles de sal. Tome una adecuada cantidad de líquidos en el día. Evite los alimentos que contengan cafeína. Limite la ingesta de alcohol y vino a un vaso al día, ¿no? Y evite alimentos que tengan el componente del Ajinomoto, que sea el glutamato, ¿no? Monosódico. Entonces, también le vamos a pedir que evite la aspirina, que evite fármacos que contengan cafeína y, sobre todo, que evite fumar. Entonces, recordemos que el vértigo es la pérdida de la conciencia espacial, el desequilibrio, la pérdida de la estabilidad postural por influjo de los extensores de un lado y otro, y el nistagmo va a ser una alteración ocular presente, ¿no? Entonces, vamos a ver que los problemas vestibulares tienen alta incidencia en personas de todas las edades y pueden afectar a cualquier nivel socioeconómico. Hay vértigo en niños, hay vértigo en adolescentes, en adultos y en adultos mayores, ¿no? Y se ha visto que en Estados Unidos un 42% consulta al médico por mareo, o sea, por lo menos una vez en su vida. Y bueno, hasta 1991 ellos lo tenían como una de las 25 causas más frecuentes de consulta. En Cusco tenemos bastantes casos de vértigo, ¿de acuerdo? Sobre todo en la época de invierno, ¿no? Que evidentemente los pacientes aumentan. En el caso de la enfermedad de Meniere, se puede hacer un tratamiento evidentemente conservador y un tratamiento que nos ayude a disminuir estas crisis. Por lo tanto, se va a administrar una inyección de vestíbulo tóxicos, se inyecta un aminoglucósido, el mismo que se infunde por la ventana redonda, en mayor porcentaje que por la ventana oval, ¿no? Y eso va a destruir las fibras nerviosas para disminuir esta sensación de vértigo. También se puede hacer una neurectomía selectiva con una sección del nervio, ¿no? Cuando se aparta del oído y se dirige al tronco cerebral, y a eso se llama una neurectomía selectiva en el 95% de los casos.
Y como sabemos por dónde emergen el nervio vestibular superior y el inferior, entonces se va a hacer evidentemente la sección de los mismos sin comprometer la porción coclear. Y el otro tratamiento es la descompresión del saco endolinfático, ¿no? Aquí se preserva la audición, los ataques de vértigo se controlan en la mitad o en los 2/3 de los casos, y la recuperación es más rápida en relación a los otros procedimientos, ¿no? Entonces se hace también una laberintectomía y sección de todo el octavo par. Evidentemente es un tratamiento que destruye tanto las funciones del equilibrio y de la audición de un lado, y se considera que es una técnica evidentemente que produce los mejores resultados en cuanto a la relación de mejorar los ataques de vértigo. Entonces, cuando se hace una laberintectomía, el paciente inicialmente va a tener una sensación subjetiva de rotación, puede tener una reacción vegetativa, colinergia de náuseas y vómitos. Entonces, cuando el paciente trata de ponerse de pie, caerá al lado de la lesión por disminución del tono muscular de los extensores de ese lado. Va a aparecer un nistagmus espontáneo que se dirige hacia el lado sano, ¿no? Con una fase rápida. Y poco a poco, en 2 o 3 semanas, todos estos signos y síntomas van a desaparecer por el asunto de la compensación central. Y con el tiempo, el sistema nervioso va a regular el equilibrio utilizando las aferencias de solo un lado. Entonces, no olvidar que los reflejos vestibulares nos van a indicar la posición en el espacio. Los reflejos cervicales nos indican si el cuello está flexionado o girado. El reflejo vestíbulo cervical, cérvico-cervical, mantiene la posición de la cabeza. El reflejo vestíbulo espinal impide la caída cuando se está sobre una superficie inclinada, ¿no? Porque recordemos, por ejemplo, en esos pasos para discapacitados, entonces si nos encontramos una superficie inclinada, nuestro reflejo vestíbulo espinal es el que hace que nuestra postura no cambie, no se modifique. Y el reflejo cérvico-espinal es el que cancela al vestíbulo espinal. También podemos encontrar un vértigo cervical, que es bastante frecuente. 60% de los síntomas de origen cervical se presentan con sintomatología vertiginosa. Hay formas periféricas que evolucionan favorablemente, y evidentemente está en relación a nuestra ubicación en el espacio. También puede darse un síndrome propioceptivo cervical tensional, sobre todo ahora que hemos estado en pandemia, por ejemplo, en tantas personas que han estado ahí. Haya podido pasar en algún problema de vértigo. ¿Me escucha? Hola, hola. Sí se escucha, Sí, doctorita. doctora. Sí se escucha. Ok. ¿No? Entonces también hay problemas de propioceptivo tensionales con ligero componente vascular, porque al haber una contracción vascular, entonces vamos a generar pues un espasmo a nivel de las arterias que llevan sangre hacia el cerebro. A ese se refiere un síndrome cervical propioceptivo cérvico-oculomotor, ¿no? Y también un síndrome propioceptivo cérvico braquio-oculomotor, ¿no? Porque no solamente se contrae la porción muscular, sino también se van a comprimir las emergencias hacia lo que es el miembro superior, ¿no? Recordemos que por ahí pasa C1, C2, C3, C7, ¿no?
hacia el plexo braquial. Se ha visto que el 20% de estas formas cervicales son de naturaleza vascular, ¿no? Algunas por síndrome de claudicación de la arteria vertebral, otras por claudicación del sistema vértebro-basilar y otras por claudicación del sistema vértebro-basilar cerebral posterior. El 70% de los síndromes a nivel de cuello son periféricos y 30% son centrales, ¿no? Ir no o dejar de tomar en cuenta un problema de vértigo cervical en pacientes que hayan tenido un traumatismo encefalocraneano con el síndrome de latigazo cervical, ¿no? Que generalmente, inicialmente van a cursar con mareos, vértigo y desequilibrio, y en el tiempo también van a volver a presentar este cuadro. Entonces aquí tenemos una pintura que nos grafica pues cómo la paciente no tiene estabilidad y tiene que ser ayudada por su entorno. Entonces, causas para vértigo cervical tenemos vasculares, tenemos también una información propioceptiva normal de la columna cervical, tenemos también problemas de ansiedad secundaria, ¿no? Los traumatismos cervicales también pueden dañar estructuras del oído interno. Dentro de las vasculares vamos a tener lo que habíamos mencionado, la compresión de las arterias vertebrales en su trayecto en el cuello, ya sea por las vértebras o otras estructuras, ¿no? También una artritis cervical en pacientes que hayan sufrido cirugías de columna. Los quiroprácticos, no sé si alguno ha ido alguna vez a un quiropráctico. ¿Alguien ha asistido a algún quiropráctico? ¿O algún familiar de ustedes han acompañado que vaya a un quiropráctico? Entonces ellos hacen ciertos movimientos en los que supuestamente te alinean toda la columna, ¿no? Entonces hay ciertas posturas que ellos pueden generar pues un problema vascular, ¿no? También tenemos en patología degenerativa cervical, sobre todo en la tercera edad, que obviamente las vértebras van aplastándose y ahí vamos a tener problemas de vértigo. También en procesos de artrosis cervical con osteofitos, ¿no? Ante ciertas posturas se va a generar el vértigo, mala irrigación hacia el cerebro, ¿no? Y problemas de insuficiencia vertebrovascular, así como crisis isquémicas cerebrales transitorias. Entonces, la información propioceptiva anormal de la columna se combina, no olvidemos que se combina con la información visual y vestibular para determinar la posición de la cabeza respecto al cuello en el espacio, ¿no? En la arteriosclerosis de la arteria vertebral, que se asocia o no a rigidez de cuello, se puede presentar vértigo, alteraciones circulatorias como en la hipertensión, ¿no? Que hay vasoconstricción y no hay una buena irrigación cerebral, también vamos a tener vértigos en casos de la diabetes, en el síndrome de robo de subclavia, en anemias o cardiopatías que comprometen el flujo circulatorio y en la hipotensión ortostática, ¿no? Normalmente estamos en una posición, ¿no? Nos agachamos y bruscamente hacemos que no vaya sangre hacia nuestro cerebro y eso se llama la hipotensión ortostática. Entonces el vértigo se va a dar por la simetría de flujos aferentes de uno u otro lado que llegan hacia los núcleos vestibulares y esa sería la causa de vértigo. Entonces, generalmente cuando hay distensiones musculares cervicales, ¿no? Entonces, muchas veces para mejorar estas contracturas, por ejemplo, lo que es la medicina complementaria o la homeopatía, también te administran pues anestésicos, ¿no? Que en algunos casos pueden originar problemas de vértigo y ataxia. Y en la acidosis secundaria, ¿no? Pacientes preocupadas, tensas, van a generar un dolor cervical, contractura, ¿no? Y eso nos va a dar vértigo. Ya habíamos mencionado que en un traumatismo el síndrome de latigazo cervical nos puede dar un vértigo a nivel de origen cervical, ¿no? Pequeñas pérdidas de líquido cefalorraquídeo,
baja presión de líquido cefalorraquídeo, desgarros en los nervios craneales, pero no todos los casos de mareo o vértigo son de origen cervical. También vamos a tener otras causas. Recordar que en la espina cervical alta tenemos mecanorreceptores que están en relación tanto al sistema reticular como a los núcleos vestibulares, donde una injuria en la región cervical va a descargar aferentemente hacia los mecanorreceptores y esos nos van a dar una sensación vertiginosa con un nistagmus cervical. Entonces se habla que en el vértigo hay desorientación, desbalance e incoordinación, ¿no? En ancianos, sobre todo, hay espolones osteoartríticos que generalmente producen vértigo, ¿no? Y hay una alteración temporal del flujo sanguíneo cuando giran la cabeza o miran hacia arriba, ¿no? Y eso van a la consulta y nos dicen que hay vértigo. Y en jóvenes, cuando hay un espasmo muscular o una lesión en latigazo, también se acompaña el vértigo por problemas de tensión muscular, lo que altera la configuración de las carillas articulares. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado al diagnosticar vértigo cervical, primero excluyendo otras causas de vértigo como la neuritis vestibular, el vértigo postural paroxístico benigno, que con algunos de sus compañeros hemos hecho las maniobras, ¿no? Y otras entidades como enfermedad de Meniere, vértigo central, vértigo psicógeno, y también hay pacientes, no olvidar que existen pacientes simuladores, pacientes que buscan a veces conseguir un descanso médico, ¿no? Y obviamente vienen a la consulta, pues si se quejan de vértigo y tenemos que ser muy finos para no caer en este juego. Y también los pacientes que han tenido algún antecedente de algún accidente, nos vamos a tener también vértigos postraumáticos, sobre todo en los que han tenido problemas de latigazo cervical. Entonces, en el registro nistagmográfico vamos a tener evidentemente este tipo de imágenes, ¿no? Aunque ahora ya los registros son mucho más modernos. Entonces, siempre cuando tengamos un problema de vértigo, tenemos que evaluar la presencia o no de nistagmos, ¿no? Y evidentemente, para los pacientes con vértigos posturales paroxísticos benignos, nos van a ser de gran utilidad las maniobras. Y recordemos que las aferencias del cuello pueden interactuar con la información entrante desde los canales posteriores hacia el órgano del equilibrio. Y el 50% de los traumatismos encefalocraneanos van a presentar en su evolución algún trastorno audiológico y del equilibrio, aunque no implique fractura del hueso temporal. Para recordar que la cóclea es un órgano mucho más sensible que el vestíbulo ante un traumatismo. Sin embargo, clínicamente son mucho más frecuentes los desórdenes vestibulares que los cocleares después de un traumatismo encefalocraneal. Nos tenemos que determinar qué áreas están lesionadas, si es el laberinto, ¿no? Y ahí cuando hay un traumatismo, puede haber una conmoción o concusión laberíntica, que significa que hay ruptura de vasitos, hay hemorragia, ¿no? Y eso nos va a generar un diagnóstico de conmoción laberíntica. En el vértigo postural paroxístico benigno, también postraumático, vamos a tener problemas de vértigos. En pacientes que hayan sido sometidos a barotrauma, por ejemplo, en los buzos que entran a presiones totalmente negativas, ¿no? Cuando un paciente ha sufrido traumatismo auricular agudo, ¿no? Y, por ejemplo, puede existir rotura de venas a nivel del oído medio, lo que nos va a dar las famosas fístulas perilinfáticas, o una destrucción vestibular por un trauma
Ahora, en el caso de un síndrome cervical postraumático, ¿no? Ya lo que habíamos dicho, el latigazo, cuando hay también problemas a nivel del tronco encéfalo cerebelo por traumatismos de los órganos centrales del equilibrio, o cuando hay problemas a nivel del encéfalo con un síndrome postraumático subjetivo. También se pueden asociar lesiones cervicales por latigazo. Los órganos centrales se afectan en unos 30 minutos aproximadamente, ¿no? Ahí vamos a tener que encontrar problemas diabéticos en grandes politraumatizados, pacientes con mareo y desequilibrio a la marcha. Entonces, los vértigos posicionales van a ser importantes para el paciente, pero no tan fuertes como los vértigos de origen periférico. Y luego vamos a tener alteraciones cervicales por alteraciones nucleares, como en síndromes deficitarios como el de Wallenberg, la claudicación de la arteria vertebrovascular, ¿no? Síndromes recidentes cervicales por alteraciones vasculares o circulatorias, problemas irritativos, ya sea por contracciones, tumores cerebelosos, quistes, o la disminución de la actividad vestibular, ya sea por paresis o parálisis utrículo-sacro-canaliculares de distinto grado de severidad, y en alteraciones de tipo irritativo. También vamos a ver una hiperreflexia con dirección preponderante del digitamos hacia el lado de la lesión. Entonces, ¿qué se hace en estos pacientes? Actualmente ya tenemos estos equipos que nos permiten hacer una compensación cerebelosa, ¿no? Contralateral para mejorar estos problemas en los pacientes. Entonces, se los va a poner en estos arnés, ¿no? Y también con unos lentes, ¿no? Como cuando ustedes van a las películas en 3D, entonces se va a simular sobre esta plataforma que está la paciente, hay una plataforma que se va a mover en diferentes direcciones y le va a simular pues la inestabilidad. Entonces, poco a poco se va a ir controlando para que el paciente pueda reintegrarse en la función vestibular con compensación del lado contralateral. También vamos a tener alteraciones supranucleares a nivel del cerebelo, ¿no? Y ahí vamos a ver que hay una hiperreflexia con nistagmus espontáneo en sentido del mismo lado, con alteraciones cerebelosas unilaterales. El trazado electronistagmográfico va a ser de tipo disrítmico de primera amplitud. El síndrome es de tipo disarmónico con nistagmus vértigo del mismo lado, con desviaciones tónicas segmentarias. Y en el caso de la esclerosis en placa, la localización cerebelosa nos va a dar nistagmus del lado enfermo o nistagmus espontáneo de ese lado. Y en la esclerosis en placas va a afectar al sistema piramidal, donde se observa una dirección preponderante del nistagmus hacia el lado de la lesión. Y en alteraciones del sistema reticular, vamos a ver una excitabilidad laberíntica comprobada dentro de los valores promedios normales de la seguridad del sistema. Y el trazado electrocardiográfico va a ser de distinto tipo, ¿no? O pueden ser de pequeña amplitud. Y nos va a dar, por ejemplo, un síndrome traumático postconmocional, nos puede dar una intoxicación por organofosforados.
intoxicaciones también por carbono, plomo y otros, o claudicación del sistema vertebrovascular. Entonces también hay alteraciones de la motoneurona de salida, alteraciones orgánicas o funcionales del sistema pirámido extrapiramidal, donde el nistagmus va hacia el lado de la lesión si la prueba se realiza con fijación de la mirada o inversión preponderante del nistagmus en pruebas sin fijación en la oscuridad con los ojos abiertos o cerrados. Y vamos a pedir exámenes complementarios como la angiografía digital, la resonancia magnética, el Doppler de las arterias vertebrales y carotidias. También podemos solicitar una resonancia magnética nuclear al paciente para ver si no hay problemas de isquemia, ¿no? También el Doppler para ver cómo está la irrigación circulatoria, ¿no? Una fluoroscopía con flexoextensión o posturografía para ver la ubicación en los distintos puntos del espacio. Entonces, en el caso de un vértigo cervical, vamos a pedir al paciente que haga reposo hasta que mejoren los síntomas. Le vamos a recomendar una dieta hiposódica con restricción de la ingesta de líquidos. Vamos a administrar sedantes antivertiginosos, ya sea el dimetilinato, 50 miligramos vía oral 3 veces al día. Vamos a utilizar un vasodilatador periférico, ya sea ácido nicotínico, beticidina, flunaricina, vía oral 3 veces al día. Y el ataque agudo, vamos a administrar metoclopramida para disminuir los vómitos, ¿no? Y vamos a enviar al paciente a medicina física y rehabilitación, ¿no? Eso nos va a permitir que se realicen una movilización suave y ejercicios que mejoren la correcta postura del cuello. Entonces, siempre en medicina física, ellos van a hacer pues una terapia combinada que alivie el dolor y disminuya la contractura muscular, ¿no? Entonces, ellos van a aplicar sus compresas colientes, su eh, ultrasonido, ¿no? Van a hacer una movilización suave, ejercicios, instrucciones para tener una postura correcta del cuello, que la mayoría de nosotros ya hemos perdido ese hábito y evidentemente algunos colegas van a proceder a hacer lo que es la tracción cervical o la inyección en puntos dolorosos del cuello. El pronóstico es bueno en el 75%, ya que los pacientes mejoran grandemente. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos algunos ejercicios que debemos hacer nosotros que estamos varias horas en la computadora. Poner la cabeza de lado, subir la mirada hacia arriba, bajarla, subirla, bajarla, luego ir hacia el otro lado, realizar el mismo movimiento, ¿no? Bajar, pegar hacia el esternón y luego subir hacia arriba, pegar hacia el esternón o hacia la clavícula, mejor dicho, y luego subir hacia arriba. Y luego vamos a hacer un ejercicio de levantar los hombros, ¿no? Lo que va a relajar a esta musculatura. Luego vamos a llevar la cabeza de derecha a izquierda, ¿de acuerdo? Y ahí van a salir conejitos seguramente del cuello. Y luego vamos a pedir al paciente de que haga giros violentos para que restaure el movimiento del cuello o también haga movimientos circulares de su cabeza, ¿no? Entonces aquí tenemos la aplicación de ultrasonido. Entonces, como síntomas secundarios vamos a observar una disminución de la fuerza muscular, un incremento de la tensión de la musculatura, sobre todo a nivel de la región cervical y de los hombros, con dolor de cabeza y fatiga muscular. Entonces ahí tenemos que hacer hincapié en lo que es la rehabilitación vestibular para mejorar la función del equilibrio, ¿no?
y vamos a asesorar 3 áreas: el sistema musculoesquelético, evaluar el equilibrio y evaluar los problemas de vértigo. Pues ahí tenemos un paciente haciendo sus ejercicios que a nivel musculoesquelético van a estar orientados a lo que es la fuerza muscular, la sensación y coordinación de movimientos. En el equilibrio vamos a ver que de acuerdo a la edad vamos a hacer ciertas tareas como hacer la marcha, ¿no? Vamos a ver habilidades tanto estáticas como dinámicas que nos ayuden a una marcha adecuada. Y el vértigo va generalmente a conversar con un cuestionario de mareos para determinar la frecuencia y severidad de los síntomas, para documentar los cambios en el estilo de vida derivados de los problemas, el equilibrio y el mareo. Entonces, en estos pacientitos también nos vamos a ayudar con orfenadrina o relajantes musculares, ¿no? Para el dolor, para disminuir el dolor, vamos a utilizar tramadol, algunos antiinflamatorios no esteroideos. También vamos a utilizar antidepresivos, ¿no? En el caso de que el paciente tenga un dolor crónico o con depresión reactiva. Y las benzodiazepinas van a inhibir la actividad en reposo de los núcleos vestibulares y pueden reducir la actividad en el sistema retículo activador. Entonces, los tranquilizantes nos van a disminuir el desequilibrio vestibular, pero claro, la compensación central no va a ser tan buena. Por lo tanto, vamos a tener que dar sedantes más potentes. Ahora sí he visto que existe una relación entre lo que es migraña y vértigo con dolor cervical, para lo que vamos a también utilizar toxina botulínica para reducir la contractura dolorosa, y también el bloqueo facetario ha sido utilizado para este control de dolor. Entonces, no olvidar que en la emergencia ustedes tienen que hacer el diagnóstico diferencial con el ictus o accidente cerebrovascular del tronco y del cerebelo, ¿no? Entonces, siempre al paciente hacerle tomar en cuenta que si tiene dolor de cabeza muy fuerte y repentino, cuando empieza a presentar dificultad al caminar, mareos y desequilibrio, empieza a tener problemas de confusión y dificultad para comunicarse con los familiares. Puede haber confusión en estos pacientes, ¿no? Generalmente están en una conversación y luego pierden el hilo, entonces ahí tenemos que sospechar de un ictus. Hay pacientes que cursan con debilidad, ya sea de la cara, del brazo, ¿no? De la pierna, de los labios, ¿no? Entonces, si observamos estos síntomas, tenemos que pensar en el ictus y, ciencia asegurada, remitir a lo que es la seguridad social lo más rápido posible. Y si está en el área rural, bueno, evidentemente hay que hacer hincapié. Entonces, felizmente en la emergencia ya hay conciencia de lo que son los ictus para que el paciente no esté perdido en el tiempo y en el espacio para el mejor diagnóstico de su enfermedad. Nos tenemos que ver si hay un vértigo verdadero o hay una sensación inespecífica de que la cabeza está vacía, ¿no? Puede ser de embotamiento, puede estar debido a sentir esta sensación por problemas metabólicos, por ingesta de tóxicos, por ingesta de fármacos como psicofármacos, beta bloqueantes, o puede tener una sensación inminente de perder el equilibrio, ¿no? Que puede tratarse de un presíncope o de un síncope. Entonces ahí tenemos que evaluar la hipotensión ortostática en 1 a 5 minutos para una adecuada evolución cardiológica. Y también recordar que existe un vértigo psicógeno, ¿no? Entonces, que está desencadenante, a veces desencadenado por ingresar a lugares cerrados, pisos muy brillosos, ¿no?
cuando se hacen maniobras de hiperventilación, presión de CO2 baja, y la clínica está asociada a parestesias, palpitaciones, disnea y otros fenómenos. Entonces debemos recordar que el vértigo puede ser periférico, y en el periférico está el vértigo postural paroxístico benigno y la enfermedad de Meniere, o puede ser central por un problema de hemorragia, de un tumor o de isquemia, o puede ser un accidente cerebrovascular por lesión de la arteria vértebro-basilar. Puede tratarse de un problema de una neuritis vestibular o por un problema de esclerosis múltiple. Y como habíamos dicho, podemos tener vértigos periféricos que engloban el BPPV, la neuritis vestibular, una laberintitis aguda, ya sea viral, bacteriana o autoinmune, también nos puede dar vértigo, la enfermedad de Meniere que ya lo hemos visto, el traumatismo cráneoencefálico por una conmoción o contusión laberíntica, algunos casos de migraña, ¿no? Vértigo cervical, una fístula perilinfática, una vestigulopatía periférica aguda y recurrente, compresión microvascular del séptimo par también. Puede haber también un infarto laberíntico, ¿no? No hay que descartar este problema. Recordemos que las arterias que irrigan nuestro oído son del grosor de un cabellito, ¿no? Podemos tener problemas de ototoxicidad de medicamentos, ya habíamos visto, ¿no? Que pueden ser más vestíbulotóxicos, como los diuréticos, los aminoglucósidos o los quimioterápicos y algunos antibióticos también, o por problemas metabólicos como la diabetes, el hipotiroidismo y la hiperlipoproteinemias. Hemos visto que nos hacen retención de líquidos y la presencia de tumores como neurinomas, meningiomas y otros tumores metastásicos. Las etiologías para el vértigo puede ser idiopática, puede ser postraumática, puede ser por un problema de una neurolabrintitis viral, puede ser un problema isquémico, ¿no? Puede ser el hidrosendolinfático o la mala reabsorción del líquido endolinfático. En problemas infecciosos también, ¿no? Esas infecciones van a transmitirse a través de las paredes del conducto, de los conductos semicirculares. Puede ser también un problema postquirúrgico, ¿no? Puede ser posterior a una cirugía de oído en la que, por ejemplo, a veces se hace fresado del hueso temporal para retirar celdillas mastoideas y se puede lesionar uno de los conductos semicirculares. La ototoxicidad ya la hemos mencionado, la sífilis óptica también, ¿no? Que va a llevar a destrucción de las células. Aquí tenemos un repaso de lo anterior. Y clínicamente vamos a recordar que existen ciertas vías que van a estar en relación con el vértigo, ¿no? La vía vestibulocular, donde vamos a tener problemas de nistagmos, diplopías, oscilopsias, alteración de los reflejos vestibulares. La vía vestíbulo-espinal, que nos va a dar un trastorno del equilibrio con desviación de los miembros y tronco, con una lateral pulsión de la marcha, si el paciente va a tener tendencia a caer hacia el lado afectado, ¿no? La vía vestíbulo-retículo-espinal, que está comandada por lo que es el tono muscular, la vía vestíbulo-vagal, que nos va a dar problemas de náuseas y vómitos, y la vía vestíbulo talámico cortical con una sensación subjetiva de inestabilidad con componente afectivo del vértigo, ¿no? Entonces ahí los pacientes andan ansiosos. Nos vamos a hacer semiológicamente algunas maniobras estáticas y otras dinámicas, ¿no? Dentro de las maniobras estáticas, habíamos visto en las prácticas, ¿no? Que vamos a
poner al paciente con los pies juntos, ¿no? Los brazos, miembros superiores pegados al cuerpo, ya sea con ojos abiertos y luego con ojos cerrados, ¿no? Y vamos a ver si su cuerpo se lateraliza a un lado específico o no lateraliza. Podemos hacer el romper sensibilizado en el que vamos a poner al paciente delante de nuestro cuerpo en posición de bipedestación con elevación de miembros superiores, ¿no? Y vamos a ver si se desplaza o no hacia un lado. También tenemos pruebas dinámicas como la prueba de Utenberg, la de Babinski, la marcha en tandem, la marcha en estrella, el test de Fukuda. Y luego vamos a proceder a hacer pues las maniobras como son el reflejo oculovestibular, la maniobra de discal pike, el roll test, el test de impulso cefálico, el test de lectura dinámica. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, Se nos doctorita, no hay más. Ya, luego vamos a ver lo que es el vértigo postural paroxístico benigno, que es una alteración mecánica en el laberinto, que con el canal semicircular posterior, en mujeres en una relación de 2 a 1, ¿no? Donde el 39% consulta por mareo y vértigo. Su causa puede ser idiopática o primaria, o puede ser secundaria a un traumatismo encefalocraniano, a una labirintitis viral, a un problema de migraña. Siempre preguntar si no hay un antecedente de traumatismo encefalocraniano, si practica algún deporte, si fue a hacer tratamiento dental, si tuvo una neuronitis o una labirintitis, ¿no? Y se ve que los factores de riesgo son mujeres en edad mayores de 60 años, con depresión en el último año, que cursan con hipertensión arterial, diabetes y obesidad. Entonces, fisiopatológicamente aquí puede tratarse de dos problemas, ¿no? Una canalolitiasis o una cupulolitiasis. En la canalolitiasis, las otoconias que flotan en la endolinfa de un conducto semicircular que va a ir a estimular la cresta ampular son los afectados. Y en la cupulolitiasis vamos a tener que los otolitos de la mácula y del utrículo se adhieren a la cresta ampular del conducto semicircular. Pues ambas condiciones van a transformar la cresta ampular del canal afectado, que se detecta en las aceleraciones angulares. Entonces, ambas condiciones van a transformar a las crestas ampulares del canal afectado, que se encarga de detectar las aceleraciones angulares y detectar las aceleraciones lineales, ¿no? Y van a evidentemente a generar problemas, ¿no? Entonces recordemos que el canal semicircular posterior, el canal semicircular horizontal, el canal semicircular anterior, y puede tratarse de un problema multicanal. Pues generalmente los pacientes empiezan con náuseas, inicialmente hay ausencia de vértigo espontáneo, luego refieren que al levantarse de la cama y mirar hacia arriba, tuvieron movimientos que generaron girar la cabeza sobre la cama a lateral y se presentó un vértigo súbito que duró 30 segundos aproximadamente a menos. Por lo tanto, hay que hacer una valoración neurológica normal, y si hay ausencia de vértigo, entonces es un problema evidentemente espontáneo.
Entonces se habla que en el vértigo postural paroxístico benigno existen 4 elementos: el vértigo, el nistagmus, que es el movimiento debatido de las pupilas, las náuseas y los vómitos. Entonces es un vértigo intenso de corta duración de 15 a 60 segundos, a diferencia de los 20 minutos de la enfermedad de Meniere, por movimiento cefálico de extensión y giro. Este vértigo es rotatorio, aparece con una latencia de 2 a 15 segundos. Su duración es breve, 10 a 60 segundos, y está seguido de un periodo de calma o refractario de varios minutos. Se acompañan de náuseas y vómitos. Cuando hacemos el nistagmus va a haber un movimiento inhibido, ¿no? Este nistagmus se inhibe. Si le pedimos al paciente que mire un punto a presentar, aparece con la misma latitud, vértigo, perdón, y evidentemente el nistagmus también presenta fatigabilidad con la repetición de las manos y revierte al volver a su posición inicial. Hay que correlacionar con la sintomatología. Entonces podemos pedirle al paciente que inicie un punto y empiece a desplazarse, y ve dibuja una estrella de Balinsky en sus desplazamientos. O también cuando hacemos la prueba de la marcha no hay una coordinación motora, al igual que en la prueba que la vamos a evaluar así, ¿no? Vamos a pedir al paciente que extienda sus deditos, y nosotros a la misma altura vamos a extender los nuestros y vamos a observar si baja un dedo más que el otro. Y en las maniobras de discal pike vamos a ver evidentemente cuál es el movimiento de las pupilas para pensar en una rehabilitación de ese paciente. Entonces, inicialmente lo hacemos subir a la camilla, lo hacemos mirar al frente, ¿no? Previamente hemos hecho un romper en el que, por ejemplo, hemos visto que el paciente tiene vértigo del lado derecho. Entonces, ya en la camilla sentado, giramos 45 grados la cabeza, y sujetando la cabeza del paciente, la llevamos hacia atrás y esperamos un rato, ¿no? A que pase la sensación subjetiva de vértigo. La hacemos sentar de nuevo con la cabeza en la posición inicial, y luego lentamente la ponemos en la línea media y vamos a evaluar el otro lado. Otro examen que vamos a hacer es el VEGID o el BEMS. En el BEMS vamos a ver los potenciales vestibulares evocados miogénicos, y en el VEGID vamos a hacer un test del impulso cefálico, en el que nos va a graficar cada uno de los conductos semicirculares, ¿no? Los 6 conductos semicirculares. Nos va a graficar también qué oído estamos examinando, si es el que se usa un color rojo o si es el que se usa un color azul. Normalmente se tiene que dar un movimiento de los ojos que con el movimiento del cuello que se produce lleguen a un valor de 1, ¿no? Entonces eso es lo normal. Pero cuando, por ejemplo, aquí tenemos un valor que no llega a 1, entonces aquí tenemos un problema de vértigo. Entonces podemos hacer la maniobra de Epley para las maniobras de reubicación canalicular. A ver, voy a tomarle foto para que pueda nuestra delegada compartirnos las imágenes. A ver, un minutito. ¿Preguntas hasta ahí? Está claro, Bueno, doctorita.
De vértigo hay bastantes. A ver, ¿dónde está? Hay, por ejemplo, vamos a revisar. Es probable, ¿no? Problemas técnicos hasta problemas como ya no nos. ¿Cuántos somos? 40 y ¿cuántos? 44, creo. ¿Nos compartes los enlaces, por favor? Ay, Doctorita, ¿se logra ver? sí, se visualiza. Ya, doctorita. Esperamos hasta que pase la sensación vertiginosa y hacemos lo mismo hacia el otro lado con la cabeza inclinada hacia abajo. Cuando deja de presentarse la sensación vertiginosa, entonces volvemos a la posición inicial. Doctorita, el otro enlace me lleva a la página de YouTube, no a ningún... Ya, entonces la siguiente vamos a ver las maniobras, no se preocupe. Sí, doctorita. Entonces en la angular, vamos a ver que es la segunda causa más frecuente, la primera neurona del nervio vestibular, por una inflamación generalmente retrolaberíntica, que se habla de una probable etiología viral, generalmente es una crisis única de inicio súbito con un vértigo intenso de 24 horas a más, sin ningún compromiso neurológico. Entonces, clínicamente, el paciente nos va a referir un vértigo intenso, espontáneo, ¿no? Que puede estar dado por una falta de una disminución de los reflejos que se presenta en la posición ya sea de pie o en marcha, con lateralización, con
problemas de náuseas, vómitos, palidez y sudoración, o sea, síntomas vegetativos, pero se caracteriza porque existe una audición normal. En el examen vamos a tener un nistagmus espontáneo con y sin fijación ocular. Es un nistagmus horizontal, que es agotable unidireccional. Y en el test del impulso cefálico, con la mirada fija, vamos a realizar movimientos de 30 grados y es un examen normal. El cover test, que es ocluir un ojo y ver si evidentemente la pupila del otro lado se descentra, también es normal, ¿no? Entonces en el PEGIS lo que hacemos es, le pedimos al paciente que fije la mirada en un punto, pues en la nariz del examinador, ¿no? Y luego procedemos a hacer un movimiento de 20 a 30 grados, ya sea hacia la izquierda o hacia la derecha, pero siempre con el paciente con la mirada fija. Entonces, si evidentemente no hay ninguna respuesta de nistagmus, lo registramos como normal, pero si presenta nistagmus, entonces vamos a considerarlo como positivo. Y en el cover test vamos a cubrir un ojo y vamos a ver cómo la pupila se desplaza a un lado cuando hacemos esta cobertura. Entonces lo catalogamos como positivo. En el tratamiento vamos a dar antivertiginosos como la betahistidina, puede ser hasta 48 miligramos por día, eso significa 2 tabletas de 24 miligramos, o podemos dar 3 tabletas de 16 miligramos. Vamos a dar antieméticos como la metoclopramida y podemos utilizar corticoides en dosis decrecientes de 100 a 5 miligramos. En lo que es terapia física, vamos a hacer una reeducación vestibular precoz, lo que nos va a mejorar la compensación vestibular. Y evidentemente las pruebas calóricas las hacemos de esta manera, ¿no? Generalmente la neuronitis vestibular es un vértigo que desaparece en pocos días. Claro que la inestabilidad puede permanecer por 2 a 3 meses. En el examen con el agua caliente y el agua fría vamos a tener que no hay una respuesta de generación de nistagmus, por lo que se habla de hipo o arreflexia, pero esto se recupera a los 2 años, quedando secuelas en algunos casos, ¿no? Entonces se habla de una paresia vestibular unilateral. Generalmente este vértigo es resuelto por compensación central y el nistagmus también se compensa de manera central, ¿no? Entonces es, el pronóstico va a ir de acuerdo a la gravedad de la lesión y a la edad del paciente, donde una precocidad en la estimulación motora nos va a recuperar a la función vestibular mucho más rápidamente. Y luego tenemos la laberintitis aguda, que es un proceso inflamatorio del laberinto, que puede ser tóxica o serosa o supurativa. En el caso de la laberintitis tóxica, las toxinas o productos químicos o bacterias, ¿no? Dañan el oído interno por contigüidad con hiperemia y derrame de los líquidos laberínticos. Estos cambios inflamatorios van a producir fibrosis a nivel del neuroepitelio sensorial, ¿no? Que se presenta, por ejemplo, en los abscesos adyacentes, ya sea de una otitis media aguda o de una otitis media crónica o de una meningitis bilateral. Pues también existe una laberintitis sudorativa, donde los síntomas sistémicos de la meningitis no nos van a dar complicaciones a este nivel. Entonces, siempre el antecedente de una infección en el oído va a ser importante. Vamos a tener que hacer un examen físico completo, audiológico y vestibular, y vamos a iniciar el tratamiento con antibióticos o ya sea cirugía de mastoides para evitar estas infecciones a repetición. El pronóstico nos va a disminuir la tasa de mortalidad, ¿no?
para mejorar el problema de la vida del paciente, pero la función no va a mejorar demasiado. Tenemos también la fístula perilinfática, que se debe a una inflamación crónica o aguda del sistema del laberinto, ya sea una otitis media crónica, una laberintitis o un colesteatoma, ¿no? Entonces hay una exposición del laberinto a la infección o al traumatismo. Generalmente el paciente presenta mareos y también va a presentar mareos cuando se expone el paciente a un ruido muy intenso. Y eso se conoce como fenómeno de Tulio. La fístula perilinfática va a generar nistagmus o vértigo al aplicar presión negativa o positiva sobre el trago, y la tomografía nos va a indicar hacer una revisión quirúrgica. Entonces, la otitis media crónica, siempre realizar una mastoidectomía radical, ¿no? En la que se limpien todas las cerillas donde puede acumularse secreción purulenta y que el cuadro recidive, ¿no? Y realizar una restitución del tímpano, retirando en forma total el colesteatoma y tratando de cerrar esa fístula. Entonces aquí tenemos un algoritmo que el vértigo puede ser del oído interno en un episodio único, en el caso de la neuronitis vestibular, y en episodios múltiples que duran segundos, horas, con pérdida de audición. Cuando duran segundos, se trata del vértigo postural paroxístico benigno. Cuando duran de horas, con pérdida de audición, de enfermedad de Meniere. Y cuando es con pérdida de horas con audición normal, se trata de una vestilopatía recurrente. Entonces tenemos que los mareos pueden ser mareos fisiológicos que se relacionan con presíncope, con hipoglucemia, con el consumo de fármacos y tóxicos o por problemas psicógenos o oculares, o podemos tener un desequilibrio que corresponde a una vestibulopatía bilateral con ataxias sensoriales, con desequilibrio multisensorial, con síndromes degenerativos cerebelosos, síndromes apráxicos y síndromes extrapiramidales. Y en el caso de los episodios recurrentes, vamos a tener un episodio que puede ser espontáneo, en el caso del Meniere, de la migraña, de, de un trombo a nivel de la arteria vertebrovascular, o en el caso de una fístula perilinfática, o una enfermedad inmune o una esclerosis, y puede ser posicional si se trata de un vértigo postural paroxístico benigno, con esclerosis múltiples, atrofia cerebrosa o enfermedad de Arnold-Chiari. Y el episodio único se va a presentar, ya como mencionamos, en la neuritis vestibular, en el infarto o hemorragia, ¿no? O una laberintitis o una esclerosis múltiple. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Cuántos nos falta? Está claro, doctorita. Entonces podemos tener una crisis única en la neuritis vestibular, en la laberintitis o en la neuritis cocleovestibular. Y crisis recurrentes en problemas con hipoacusia, en la enfermedad de Meniere, en la fístula perilinfática, en la enfermedad autoinmune del oído interno. O sin hipoacusia, como en el vértigo posicional benigno, en vértigo asociado a migraña, en vértigo recurrente benigno, en la paroxismia vestibular, en el vértigo metabólico o en el vértigo vascular. Y vértigos crónicos vamos a tener cuando hay persistencia o recurrencia, generalmente una vestilopatía bilateral con mareo perceptivo postural persistente. Y la rehabilitación lo vamos a hacer con ejercicios de adaptación, de habituación, de sustitución, de balance y de marcha. Pues también existe una patología que es la presbiestasia. Generalmente el 25% de los pacientes mayores de 75 años que tienen una alteración de la capacidad visual, por lo tanto se va a alterar la parte vestibular y la parte propioceptiva.
Entonces hay que descartar otras causas de vértigo y hay que hacer una terapia de refuerzo sensorial con el uso del bastón o apoyo, un calzado adecuado. Listo. Entonces, con eso concluiríamos nuestro tema de enfermedades de oído interno 2. Entonces, la siguiente veremos algunos cuadros de electronistacomografía y algunos casitos de pacientes para mejorar esta parte. Doctorita, ¿cargo el video que estaba pendiente? ¿Lo presento? Sí, por favor. A ver, un minuto. Déjame salir. El vértigo posicional. Veremos ahora la maniobra de reposicionamiento canalicular. Cuando el vértigo posicional paroxístico benigno es por compromiso del canal semicircular posterior derecho, los pasos 1 y 2 son idénticos a la maniobra de Dix-Hallpike. Al paciente lo mantenemos en la posición de la cabeza derecha colgando, paso 2, durante 20 a 30 segundos. Y luego, en el paso 3, se gira la cabeza 90 grados hacia el lado no afectado. El paso 3 se lleva a cabo durante 20 a 30 segundos, antes de girar la cabeza y luego el cuerpo otros 90 grados. El paso 4 se lleva a cabo durante 20 a 30 segundos y entonces el paciente es llevado a la posición de sentado. El movimiento de los otolitos es la justificación de esta maniobra. La posición de la cabeza del paciente es la clave para un tratamiento exitoso. Entonces, en este caso, ya. Continúa. Continúa ese más, por favor. Está bien, doctorita. Normally, only with head movement does fluid within the inner ear also move, informing the brain that a head turn occurred. However, should a crystal called an otolith gets displaced into the superior or anterior canal of the inner ear, BPPV dizziness occurs. Fluid movement occurs due to the crystal rather than head turns, causing the brain to think movement has occurred even though none has happened. The deep head hanging maneuver is performed to treat the superior canal BPPV by trying to get the loose crystal out of the canal. This maneuver is started by laying down and extending the head as far back as possible. If BPPV is present, vertical eye twitching called nystagmus will occur. This position is held for 30 to 60 seconds. The head is then bent forward, chin to sternum, and is again held for 30 to 60 seconds. When performing this maneuver, another individual can help with these position changes. Finally, the deep head hanging maneuver is completed by sitting back up. At this point, the loose crystal should have come out of the canal, causing no further problems. So what's going on with these position changes? Essentially, the head is moved in such a way to manipulate the crystal to fall towards the canal opening. With each position changes, it takes about 30 to 60 seconds for the crystal to settle into the most dependent position in the canal. If turns are made before the crystal has a chance to settle, the crystal may fall back the wrong way and the maneuver will fail to work.
It is also important that each of the head positions are precisely performed, or else the crystal will not settle into the correct position in the canal and the maneuver may fail. Also, if the position changes are done too slowly, the crystal may not settle quickly enough from lack of momentum and the maneuver will fail. Once the crystal falls out of the canal, the dizziness should resolve if due to superior canal BPPV. Entonces, cuando nosotros hacemos estas maniobras, vamos a recomendar al paciente, si digamos lo hemos lateralizado hacia el lado derecho, ¿no? Que duerma con almohada elevada por 3 días de lado contralateral para que no vuelvan a la posición inicial estas otoconias, ¿de acuerdo? Entonces eso es lo que tenemos que recomendar al paciente, que duerma de lado contralateral durante 3 noches con cabecera elevada. Y lo otro es de que sus movimientos no sean de lateralización, ¿no? Por ejemplo, nos llama cualquiera y nosotros lo primero que hacemos es torcer el cuello, ¿no? Porque nos da flojera darnos la vuelta. Entonces tenemos que recomendarle que gire todo el cuerpo si es que tiene un llamado de alguien que no está frente a él, ¿no? Así es. Listo, jóvenes, entonces con esto concluiríamos nuestra clase de hoy y todos nuestros temas. Veremos algunos casitos para ver algo de lo que son el nistagmus y las electronistagmografías, ¿no? Así como también los movimientos en diferentes patologías, ¿no? De los movimientos oculares del nistagmus. Listo, tenga un bonito fin de semana. Estoy bien, doctorita. Muchas gracias a usted. Que tenga un bonito fin de semana también. Doctorita, una consulta. Ya le envié el documento. Lo Dime. intenté enviar a mesas de partes, pero no he podido. Yo lo voy a hacer, voy a intentar. Listo, ok, gracias, mi amor. Gracias. Bueno. Buenas tardes, buenas tardes. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes.